porque dibuja la figura del hijo mayor a la luz de la figura de Caín. Caín estaba en y se acerca a la casa y mata a su hermano. El hijo mayor está en el campo. Se acerca a la casa y pregunta, ¿qué ha ocurrido? Llegó tu hermano. ¿Qué hace? Lo mata. Cuando uno lee esa segunda parte de la parábola del hijo pródigo, en ninguna parte en boca del hermano aparece la palabra hermano. Ese hijo tuyo, que es una forma bastante irónica de echarle la culpa al papá. Ese hijo tuyo, oye, si es más fácil decir, mi hermano llegó y alegrémonos. No, nada. Ese hijo tuyo, el padre es el que tiene que decirle, ese hermano tuyo regresó y por eso hemos hecho una fiesta. En la casa del padre siempre se recupera la fraternidad. En la casa del padre se vive la comunión fraterna. A veces, muchas veces, nuestros problemas de fraternidad son problemas de paternidad. En dos dimensiones. Porque nuestra imagen paterna está muy dañada o nuestra imagen materna está muy dañada y es lógico que dañemos la imagen fraterna. Una dimensión. La otra dimensión porque nuestra relación con Dios como Padre es tan débil que no tenemos ni la fuerza ni la sabiduría necesaria para rehacer nuestras relaciones fraternas. Porque estamos complicados con nuestra imagen paterna. No nos pidan más. Entonces, los caminos de renovación de la comunión fraterna tienen que considerar también estos dos aspectos. Entrar en sí mismo, en la intimidad de sí, para poder rehacer la imagen materna y paterna y ponernos en comunión con Dios para una experiencia profunda de un Dios que es Padre y que se alegre enormemente porque me acerco a Él, independiente de mis motivaciones, sentimientos, acciones. Terminamos lo de la parábola. El hijo mayor ha quebrado la fraternidad. En ningún momento se refiere al hijo menor como su hermano y no quiere entrar a la fiesta. Jesús es genial. Jesús es genial porque está comparando a los fariseos con el hijo mayor. Aquellos que lo criticaban y le decían, tú comes con publicanos y pecadores, Jesús ahora a ellos le está diciendo, mira cómo son ustedes. Siempre en la casa del Padre, siempre en la casa de Dios, cumpliendo perfectamente los mandamientos, pero han descubierto al Dios de la ley. Se quedaron con la ley de Dios y son incapaces de descubrir al Dios de la ley. Primera crítica de Jesús. Segunda crítica de Jesús. ¿No se dan cuenta de que la ley es para la misericordia? ¿Por qué se quedan en la división? Si eso no produce, eso no propone, eso no genera la ley. ¿Por qué se quedan en la división? ¿Por qué se quedan en el odio? ¿Por qué se quedan en la envidia? ¿Acaso la ley no propone la comunión de un Dios que es misericordioso? Evidentemente que los fariseos se dieron cuenta de que esta segunda parte era para ellos. Evidente. Veamos algunas disposiciones que necesitamos para la comunión desde la perspectiva de esta parábola del hijo pródigo. 3 disposiciones. La primera, la necesidad de que entremos en nosotros mismos. La necesidad de purificar la vida. Purificarla de envidia, de divisiones. Necesitamos valentía.
meterse en los vericuetos de mi propia alma, en los vericuetos de mis motivaciones, se requiere valentía. Se requiere hacerlo de la mano de Jesús, porque podemos ser muy duros con nosotros mismos. En cambio, cuando se hace de la mano de Jesús, se encuentra misericordia en Él, y esa misericordia se adquiere para mirarnos nosotros mismos como Dios nos mira, con ojos de misericordia. Y cuando esa misericordia es auténtica, va purificando la historia, la va haciendo aceptable. No podemos vivir en la superficie de la vida. No podemos siempre estar en las periferias de nuestra existencia, sin nunca hacernos cargo de nuestra historia, de nuestras motivaciones, de nuestros procesos más íntimos. Tenemos una formación tal, en filosofía, teología, en otras disciplinas, que esto para nosotros es fácil. Me refiero a vivir en la superficie de la existencia. Es fácil, porque racionalizamos, porque buscamos razones como para no entrar en nosotros mismos. Uno de los grandes pecados del hijo mayor es este: no fue capaz de entrar en sí mismo. Su práctica de la ley es externa. La ley no le permitió meterse en sí mismo. No se lo permitió. En cambio, la tragedia del hijo menor le permitió entrar en sí mismo. Agarrar su historia, por fea que sea, con el barro que tenga, y dirigirse a la casa del Padre. Este es un presupuesto clave para la comunión. El segundo presupuesto que podemos sacar de la parábola es ponerse en camino. Para la comunión necesitamos caminar. ¿Caminar dónde? A la casa del Padre, a la casa donde está Jesús. Es allí donde se estructura la comunión fraterna. ¿Y caminar cómo? Caminar como hijos. Si se quiere, como hijos heridos, pero caminar como hijos, a la casa del Padre. Dejarse abrazar por Él, dejarse querer por Él. Esa es la fuente de la comunión. La fuente de la comunión no está en que realicemos acciones que produzcan comunión. La fuente de la comunión está en que en Cristo Jesús, el Hijo primogénito, caminemos a la casa del Padre y nos dejemos abrazar de Dios como Padre que es, rico en vida y en misericordia. Él no tiene problema de que su fama se afecte por esto, porque está recibiendo a pecadores. No es el problema de Dios. La fama y el buen honor no es el problema de Dios. El gran problema de Dios es que no nos pongamos a caminar hacia su casa. Ese es el gran problema de Dios. En tercer lugar, vivir en la casa del Padre intensas experiencias de hijo. Más allá de apariencias, de formalismo, entro a lo de Dios que es Padre para sentirme hijo. Y aquí tenemos la plataforma para una comunión que luego se va a extender en misión. Pasemos a un segundo texto y con esto termino. El Papa San Juan Pablo II nos dice que hay que mirar al hermano de corazón gracias a la contemplación del misterio de la Trinidad, que es misterio de comunión. Esta parábola del Hijo Pródigo nos ayudó a acercarnos desde la perspectiva bíblica a cuáles son las disposiciones que necesitamos para ello. Lo mismo vamos a hacer respecto de lo que nos dice el Papa en relación con la capacidad, la comunión es, dice el Papa, la capacidad de sentir al hermano
como uno que me pertenece. Estamos hablando del compartir. La primera parábola, una de las ideas centrales, el peregrinar, el caminar hacia la casa del Padre. La idea central ahora es el compartir. Vamos a trabajar también con el verbo inmolar, compartir e inmolarse. Vamos a tomar la segunda parábola hermosa, preciosa de Lucas, que es la del buen samaritano, y que la encontramos en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Versículo 25 comienza así. Se levantó entonces un experto en la ley y le dijo para tenderle una trampa: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Así comienza la parábola. También vamos a hacer una descripción de la parábola y vamos a terminar con algunas disposiciones a la luz de la parábola que nos ayuden a vivir la comunión. La descripción de la parábola. Llama la atención de que Lucas emplee el mismo verbo que empleó para las tentaciones del demonio. Un maestro de la ley se acerca para tentarlo. Eso mismo lo encontramos al inicio de Lucas cuando nos describe las tentaciones de Jesús. Satanás se acerca para tentarlo. El contexto, por tanto, no es positivo. El contexto, de nuevo, es un contexto de controversia. Jesús no la pasó bien. Fue permanentemente perseguido. Perseguido por los dirigentes de Israel, por los maestros de la ley. En este caso, por los maestros de la ley. Más aún llama la atención cuando las preguntas que hace el maestro de la ley son preguntas que él perfectamente conoce. ¿Qué debo hacer para ingresar a la vida eterna? ¿Qué maestro de la ley no conoce eso? Sino para qué es maestro de la ley. Y después le va a preguntar a Jesús de nuevo: ¿quién es mi prójimo? ¿Y no lo leíste en el Levítico, en donde aparece claramente quién es el prójimo? Entonces la lectura de la parábola ya nos deja como extrañados. Aquí algo está pasando, algo está ocurriendo. Cuando uno escarba en la cultura del siglo I, se encuentra con algo bien interesante. Ya hemos dicho que el valor central del siglo I es el honor. El honor es un bien limitado y se obtiene principalmente por dos caminos. Se obtiene, en el caso de los maestros de la ley, porque pertenezco a una familia que es rabínica. Entonces mi abuelo fue rabino, mi padre fue rabino y yo soy rabino. Nadie por eso se extraña. O se obtiene por los estudios, como Pablo, que se inscribe con un muy buen rabino del siglo I, que es Gamaliel, para él también aprender sobre la ley. Cuando la gente se pregunta sobre esto, en relación con esto, respecto de Jesús, no hay por dónde. Rabino, si es el hijo de José y María. ¿Acaso sus padres no los conocemos? ¿Acaso sus hermanos y sus hermanas no viven con nosotros? Esas no son preguntas para informarse. Esas preguntas en el fondo llevan una afirmación: este jamás puede ser rabino, porque de la familia es imposible. Bueno, quizás estudió, pero tampoco nadie sabe dónde ni con quién estudió. ¿Y qué ocurre? Mucha gente en torno a Jesús. Mucha gente en torno a Jesús. Pero esa gente que está en torno a Jesús se está dejando a los otros rabinos. Se está apartando de ellos, porque en Jesús se encuentran autoridad. Este sí que habla con autoridad. Este sí que habla con autoridad. ¿Qué hay que hacer? En el siglo I lo que hay que hacer es el desafío al honor. Se cree el escenario adecuado, ¿no? Donde se acerca el maestro de la ley, probablemente con sus discípulos. Jesús con los suyos, haciendo conversando, no sé, haciendo cualquier cosa. Se escucha la voz de que hay un maestro de la ley que se acerca. Todos se ponen hacia los lados
Y el maestro de la ley, con lo que escuchábamos en el Evangelio de ayer de la misa, con sus vestimentas, con su filacteria, se acerca caminando y sus discípulos detrás, todo el mundo en silencio. Rabí viene de la palabra aramea Rav, que significa lo más grande. Rav en arameo significa lo más grande. Rabino significa lo más grande en Israel. ¿Por qué lo más grande? Porque se ocupan de lo más grande en Israel, que es la ley. Nadie más preciado que ellos, ni nadie con más honor que ellos. Y que un campesino de Nazaret se me enfrente, eso no lo aceptan. Eso no lo aceptan. Viene el desafío al honor. Por eso las preguntas, en el fondo es, yo frente a un auditorio que escucha, te cuestiono a ver si realmente eres maestro. Veamos si eres maestro. ¿Esta moneda hay que darla al César o no? Responde. Veamos si eres maestro. Si hay una mujer que tiene 7 hermanos y se casa con los 7 mueren al final en la vida eterna, ¿con quién va a estar casado? Veamos si eres maestro. Esta misma pregunta, veamos si eres maestro. A ver si sabes cómo alcanzar la vida eterna. Es un desafío al honor. Jesús comienza, a propósito de esta controversia, una de las más hermosas parábolas del Nuevo Testamento, la parábola del buen samaritano. Y como la parábola anterior, va destruyendo paradigmas, va destruyendo esquemas mentales. Nadie espera que Jesús cuente una parábola así. A nadie se lo hubiera imaginado, porque están dentro de un cuadro de la ley y del cuadro de unas costumbres que no les permite contar una parábola así. Que aparezca un samaritano en la parábola. El mismo hecho de decir samaritano ya uno lo pone impuro. No lo harían. Un sacerdote y un levita bajan de Jerusalén a Jericó y se encuentran con un hombre que está medio muerto. ¿Qué habrá estado haciendo el sacerdote y el levita? Los datos que tenemos por la historia es que los sacerdotes y los levitas no necesariamente tenían que vivir en Jerusalén. Existían en torno a Jerusalén aldeas sacerdotales. Y una de esas aldeas sacerdotales era Jericó. Cuando les correspondía el turno del culto, se dirigían a Jerusalén y pasaban la semana o los 15 días en Jerusalén para la realización del culto. Cuando esos hombres bajan de Jerusalén a Jericó, han realizado ya el culto que les correspondía y se dirigían a su aldea sacerdotal en Jericó. Tal cual nos cuenta Lucas en el caso de Zacarías. La sensación de esos hombres interna es una sensación de tremenda sacralidad. Se han tenido que purificar para poder realizar los cultos en el templo. Llevan dentro de sí un concepto de lo sagrado increíble, una experiencia del Dios Santo increíble. Si tú ves a un muerto, a un hombre medio muerto lleno de sangre, ¿lo vas a tocar? De ningún modo lo toco. Este no es tema de misericordia. A veces en tantas oportunidades hemos predicado de que el sacerdote y el levita no tienen ninguna misericordia. No tiene nada que ver con eso. El sacerdote y el levita pasan de largo porque cumplen perfectamente la ley. La ley les manda no tocar sangre ni muertos cuando están purificados. Y ellos lo están. Pasan de largo. La gente que está escuchando la parábola se siente absolutamente admirada por sus sacerdotes y levitas. Seguramente ahí se comentarán entre ellos, esta es la gente nuestra. Así son de buenos y de santos. Porque están interpretando la ley, ¿no? Malamente. De forma inconveniente. Se acerca un samaritano. El samaritano lo ve y le ayuda. Cuando Jesús introduce la palabra samaritano,
en la parábola, la gente ya se sintió muy mal. ¿Qué hace un samaritano acá? En el 721 antes de Jesucristo, los asirios conquistaron el reino del norte, donde están los samaritanos. El modo de conquistar los pueblos y de controlarlos es mezclándolos. Entonces, según 2 Reyes 17, el territorio samaritano recibió 5 pueblos con sus 5 dioses. Esos son los 5 maridos de la samaritana. Cuando se habla en Juan 4 de la samaritana y los 5 maridos, no están hablando del matrimonio, están hablando de la idolatría, de los 5 dioses que fueron instalados en Samaria, ¿no? Y que los judíos que habían allí se mezclaron con ellos, se mezclaron con los 5 pueblos que trajeron. Entonces el samaritano es de por sí un hereje, un idólatra. No se lo puede aceptar. Se acerca el samaritano y, según el relato, lleva cabalgadura, lleva vino, lleva aceite. Es bastante probable que se trate de un comerciante, porque el comercio era muy intenso entre Jerusalén y Jericó. Jericó era una aduana importante que ayudaba a la alimentación y al mantenimiento de Jerusalén. Entonces es bastante probable que sea un comerciante. Y entre las profesiones, los oficios que no se aceptan para un israelita en el siglo I es el de carnicero, dromedario, comerciante. El comercio en el siglo I en una familia israelita lo llevaba adelante un esclavo de mucha confianza. Comercio significa viajar, no pueden ir a países extranjeros. Comercio significa tomar monedas con ídolos y con inscripciones que son de dioses extranjeros, ellos no lo pueden hacer. Comercio significa disponer de tiempo y no estar en Israel para poder realizar las festividades o vivir las festividades que la ley les manda. Una profesión que no está buena. El samaritano es doblemente impuro. Así como el hijo pródigo es tremendamente indigno, así el samaritano es inmensamente impuro. Nadie más impuro que él, por ser samaritano y ser comerciante. Y él le ayuda. El verbo que también se emplea en la parábola del hijo pródigo es esplagnizomai. Esplagnizomai. El samaritano se enterneció. Esplagnizomai. El padre vio a su hijo y se enterneció. Esplagnizomai tiene raíz común con esplagnon. Y esplagnon es entrañas. Esplagnizomai significa se le conmovieron las entrañas. Esa cosa que a veces nosotros hemos tenido experiencia de que estás tranquilo y de repente, oye, te tengo una mala noticia. Y uno que percibe algo y por dentro algo te ocurre, algo te pasa, algo se conmueve. La conmoción no es afectiva solo, es también física. Algo de las entrañas se revuelca. Eso le pasa al samaritano. Lo ve, a diferencia del levita y el sacerdote, lo vieron, razonemos, la ley nos pide esto, pasemos de largo. En cambio el samaritano lo ve, algo interno lo provoca tremendamente a acudir en su ayuda. Y así lo hace. Y acude de tal modo en su ayuda que se preocupa de su recuperación completa. Aquí te lo dejo. Yo pasaré de nuevo por aquí, probablemente un comerciante. Frecuentes viajes entre Jericó y Jerusalén. Pasaré de nuevo por aquí, te dejo 2 monedas, denarios. El denario es la moneda que servía para pagar un día de trabajo en el ámbito agrícola. Un denario era el que se pagaba. Te dejo 2 días de salario por este enfermo para que tú lo cuides. Yo ya pasaré y me haré cargo de ti. ¿Cómo termina la parábola? La parábola termina con otra genialidad de Jesús. Se acerca el maestro de la ley y le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Termina la parábola y Jesús le pregunta al maestro de la ley, ¿tú de quién te hiciste prójimo?
Le cambió la pregunta. En la pregunta del maestro de la ley, el centro es él. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién se acerca a mí para poderlo ayudar? En la pregunta de Jesús es, ¿a quién tú te acercaste para hacerte prójimo? El prójimo no se recibe, el prójimo se genera, se crea. No es prójimo el que viene a mí, soy yo el que me hago prójimo del que está débil, enfermo y pobre. Francisco habla de un ritmo, en Evangelii Gaudium, de un ritmo de proximidad. Un ritmo de proximidad. Acercarse al otro para hacerse prójimo. ¿Cómo termina la parábola según el ambiente en el que estamos, en este ambiente de controversia? ¿Cómo termina? Con un maestro de la ley del todo deshonrado. Él agarra a los suyos y se manda a cambiar, calladito. El juicio de la gente es positivo respecto de Jesús, negativo respecto del maestro de la ley. La fama de Jesús crece. Imagínense en aquella cultura oral cómo se comentaría este encuentro del maestro de la ley con Jesús. Lo derrotó, mira lo que le dijo. Y el otro se tuvo que ir callado. Porque además, en medio de la parábola, Jesús le dice al maestro de la ley, vete y haz tú lo mismo. Y el texto nos dice, el maestro de la ley, para justificarse, le preguntó quién es el prójimo. ¿Por qué tiene que justificarse? Porque es un desafío al honor y está perdiendo la batalla. Entonces tiene que hacer otras preguntas más complicadas, de modo de demostrar ante los demás que Jesús no es ni el maestro de la ley, ni el Mesías que pretende ser. Se va el maestro de la ley totalmente deshonrado. Jesús y los suyos quedan con un honor inmenso, porque el honor depende de los demás, depende del aprecio de los otros, por la vida de uno, por la vida de la persona. Terminamos con las disposiciones que se requieren para poder vivir la comunión partiendo de esta parábola. La primera disposición es romper egoísmos, romper miedos, liberarse de prejuicios frente al otro. Hacerse cargo del dolor del otro. Hacerse cargo, cargar con el otro. Cargar es un verbo femenino, no masculino en griego. ¿A qué me refiero? A que cuando la mujer está embarazada se emplea este verbo, carga con el hijo. Pablo lo usa en Gálatas 6:2. Cargar al otro es una tarea materna y por tanto tiene que estar llena de ternura, de cercanía, de amabilidad. Cargar al otro es una tarea materna. La comunión no solo requiere de padres, también requiere de las disposiciones de la madre. Para cargar al otro, sin prejuicio. Si está mal, simplemente ayudarlo, no me interesan las razones. No lo voy a juzgar. Estoy ahí, cargando al otro. La segunda disposición es hacerse prójimo. No esperar que los otros se acerquen. La comunión requiere de gente que rompa su individualidad, que abra su puerta, que salga de su interioridad y que toque las puertas de otros. La comunión requiere no solo de una iglesia en salida, requiere de presbíteros en salida, de cristianos en salida, de discípulos misioneros en salida. A veces reaccionamos tarde. Un sacerdote se nos va. Ah, pero si yo lo sabía.
pero si lo sabías, ¿por qué no fuiste donde él? Ah, que a mí me parecía que iba a terminar así. Pero si tenías algunos datos, ¿por qué no te acercaste a él? ¿Por qué esperar los resultados? Hacerse prójimo del otro. La pregunta fundamental no es ¿quién es mi prójimo? Ya hemos escuchado a Jesús. La pregunta fundamental es de quién yo, en mi presbiterio, me estoy haciendo prójimo. Y esto requiere trascender los afectos, porque si nos movemos solo por los afectos, vamos a hacer un club de amigos. Esto requiere entenderse en perspectiva de misión y entender que el don de la filiación va más allá de afectos, de cuestiones químicas. Tiene que ver con la entrega de la persona al otro y con la aceptación del otro tal cual es. Y finalmente, la comunión desde esta perspectiva requiere de la certeza de que aquello que se da no es otra cosa que aquello que gratuitamente y sin mérito alguno hemos recibido de Dios. Y estos dones solo se adquieren y se aumentan cuando se dan. Los bienes materiales, si tú los das, tú los pierdes. Estos bienes espirituales, como la comunión, la entrega, la aceptación del otro, la preocupación por el otro, cuando se dan, se aumentan, crecen. Dios me lo ha dado todo gratuitamente. ¿Por qué yo no puedo también dar esos mismos dones a otros? Aquello de Pablo, de Dios hemos recibido en Cristo Jesús la consolación, para que nosotros también a otros podamos consolar con la consolación que nos viene de Dios. Y esa es la dinámica de la comunión. Esa es la dinámica de la comunión. De aquí brota la misión, pero ese ya será un segundo capítulo. Muchísimas gracias.